Hola, queridos alumnos. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias y seres queridos, les saluda cordialmente su profesor de historia, Luis Villanueva. Y en esta cápsula veremos la corrección de la primera prueba del segundo semestre, que tenía como tema central las primeras civilizaciones y la civilización de Grecia. Así que corre por tus materiales y después de esta intro, comenzamos. Los contenidos y objetivos de aprendizaje los podemos ver graficadas en esta diapositiva, donde se exponen las principales características de las primeras civilizaciones y también de la civilización de Grecia. ¿Qué periodo fue el que estudiamos? En el transcurso de las clases online vimos las principales características y elementos que conformaron la Edad Antigua, destacando la importancia de las primeras civilizaciones que vemos graficada en el siguiente esquema, y la civilización griega, centrándonos en esta última cultura en el desarrollo de la democracia. Ahora corregiremos la prueba juntos. Pasemos ahora a la primera pregunta, que nos señala: ¿qué características en común no tenían las primeras civilizaciones? Y la alternativa correcta es que tuvieron sociedades jerarquizadas en estamentos abiertos, ya que todas las primeras civilizaciones que estudiamos en clases estaban organizadas socialmente en base a una jerarquía cerrada con grupos privilegiados y no privilegiados, de acuerdo a las tareas desempeñadas y a la posición de bienes adquiridos. Las personas de una civilización pertenecían a diferentes estamentos sociales que se diferenciaban por su poder y prestigio, el cual era concedido por la religión, la que legitimaba el poder de los gobernantes, que en algunos casos eran considerados de origen divino, como también la casta sacerdotal y los nobles. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 2, donde dice: analiza la siguiente línea de tiempo, que tiene como temática central lo que sería la prehistoria y la Edad Antigua. Ahora pasemos a la pregunta en cuestión, que nos señala: ¿qué acontecimiento en el cuarto milenio antes de Cristo marcó el fin de la prehistoria? Y la alternativa correcta es el nacimiento de la escritura, ya que sin duda uno de los grandes inventos desarrollados durante la Edad de los Metales fue la escritura. Ello permitió construir modos complejos de comunicación, ampliar el conocimiento del mundo y, por supuesto, guardar registro de los acontecimientos y saberes de los pueblos. Por estos motivos, se considera que la escritura es el invento que inauguró una nueva etapa de la historia de la humanidad, la Edad Antigua. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 3, que nos señala: el nacimiento del comercio produjo la necesidad de saber cuántas cosechas tenían los agricultores, y debido a esto en Mesopotamia nacieron las primeras formas de cálculo, ya que las primeras formas de cálculo nacieron del intercambio comercial, utilizando las falanges de sus dedos, y los emplearon en objetos de barro de diferentes formas y tamaños, que utilizaron tanto para representar los números como para realizar con ellos las operaciones. Su antigüedad se remonta al menos al cuarto milenio antes de nuestra época. La centralizada organización de las civilizaciones de Mesopotamia requería de un complejo sistema de contabilidad que dio paso a la invención de la escritura. Ahora pasemos a analizar el siguiente texto, que nos señala lo siguiente: la llamada civilización del Indo del año 2700 a 1700 a.C. fue una cultura análoga, que quiere decir semejante, a la mesopotámica, a la egipcia y a la china. Esta cultura fue también plenamente urbana. Sus ciudades estaban cuidadosamente planificadas, con redes de calles flanqueadas de edificios cuadrangulares de varios pisos construidos con ladrillos y dotadas de servicios de conducción de aguas, vertidos y baños públicos con agua caliente. Ahora pasemos a la pregunta en cuestión, que nos señala: según el texto, ¿en qué se asemejaron las primeras civilizaciones? Y la alternativa correcta es que construyeron sus ciudades en torno a ríos para aprovechar sus aguas, ya que las primeras civilizaciones construyeron sus ciudades cerca de los ríos para aprovechar los terrenos fértiles que son la base de la agricultura, además de desarrollar tecnologías que les permitieron aprovechar el agua de los ríos donde este recurso era escaso, como fue el caso, por ejemplo, de los egipcios, que
inventaron el chaduf, que les liberó de tener que transportar colgadas de los hombros las vasijas que llenaban en el río y de acudir a él cada vez que necesitaban agua. El ingenio consiste en un palo clavado en la tierra sobre la que se apoyaba otro horizontal y en cuyo extremo colgaba una vasija que desde larga distancia podía introducirse en el Nilo. Ayudado de un contrapeso, un solo hombre podía extraer hasta 2.700 litros de agua al día, como lo podemos ver en la imagen adjunta a esta información. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 5, que nos señala que debiste analizar el siguiente esquema donde solo aparecen las pistas de la temática central, como por ejemplo su legado lo vemos en el sistema de numeración, álgebra y trigonometría. Otra pista nos señala que se desarrolló en las riberas de los ríos Indo y Ganges, como también desarrollaron la agricultura y actividades comerciales del algodón. Y por último, su sociedad se organizaba en castas. Por lo tanto, pasemos a la pregunta en cuestión, que nos dice: ¿a cuál de las primeras civilizaciones que estudiamos en clases hace referencia el esquema? Y la alternativa correcta es la civilización india, ya que la civilización india se desarrolló en las riberas de los ríos Ganges e Indo. A partir de las diferentes ciudades independientes, impusieron el sistema de castas como base de la organización social, así como su organización política y económica. En esta última, su base fue la agricultura, generando actividades comerciales relacionadas con el algodón. Además, realizaron importantes avances en el ámbito de las matemáticas, inventaron los números que usamos en la actualidad y desarrollaron los fundamentos de la álgebra y la trigonometría. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 6, donde debiste leer y analizar el siguiente texto, que nos señala: su población se asentó a orillas del río Nilo, porque significaba la posibilidad de practicar la agricultura de gran escala en una región desértica. Para esto, debieron aprender el comportamiento del río y sacar provecho de sus ciclos a través de un ingenioso sistema de riego para sus cultivos. El caudal del Nilo aumenta de junio a septiembre, inundando los campos cuando las aguas se retiran, dejan humedad y un abono natural que se le conoce como legamo, que hace posible el inicio de un ciclo vegetal próspero hasta la siguiente inundación. Y en la pregunta nos señala que, en relación al texto, se puede concluir que 1. Corresponde a la civilización de Egipto que se asentó en medio del desierto de Sahara. Número 2. Inventaron un sistema de riego conocido como chaduf para aprovechar los ciclos del río Nilo. Y número 3. Pudieron practicar la agricultura debido a la gran cantidad de vegetación y lluvias en la región que habitaban. Y la alternativa correcta es solo 1 y 2, ya que como pudiste apreciar en clases, la civilización egipcia se asentó en el norte de África, en medio del desierto de Sahara. Por esa razón, este territorio carecía de una gran vegetación, por lo que los egipcios debieron ingeniárselas para poder regar sus cultivos. Para ello, inventaron el chaduf, que como se explicó anteriormente en esta revisión, facilitó el desarrollo de la agricultura de esta civilización. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, donde debiste leer el siguiente texto, que nos dice así: en el año 221 a.C., Qin Shi Huang conquistó todos los estados que se oponían y unificó China, estableciendo la dinastía Qin. La intención de imponer un poder central y evitar el resurgimiento de los señores feudales ordenó la destrucción de las murallas que dividían su imperio a lo largo de la antigua frontera. Después de los ataques de las tribus Xiongnu en el norte, envió al general Meng Tian para asegurarse de que los Xiongnu fueran derrotados. A continuación, le ordenó emprender la construcción de un muro más allá del río Amarillo para proteger mejor a los nuevos territorios conquistados. Pasemos ahora a la pregunta en cuestión, la número 7, que nos dice, en relación al texto, ¿cómo logró Qin Shi Huang unificar China? Número 1. Impulsó un poder centralizado en su persona. Número 2. Terminó con el poder de los señores feudales destruyendo sus murallas. Y número 3. Derrotó a las tribus Xiongnu que amenazaban su hegemonía en China.
Y la alternativa correcta son todas, ya que Qin Shi Huang fue el primer emperador de China, el primero de la dinastía Qin entre el 221 y el 210 a.C. Como se señala en el texto, su intención fue imponer un poder centralizado en su persona, para evitar divisiones como el del periodo que le antecedió, el de la época de los reinos combatientes, además de asegurarse de la derrota de las tribus Xiongnu, que amenazaban la hegemonía de su poder y la reciente unificación de China en ese tiempo. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 8, donde en la siguiente pregunta debiste observar la imagen para responder la pregunta, en la cual se pudo observar bien es un tipo de escritura de carácter ideográfico, en otras palabras, que representa ideas las que, como vemos, se escribían en tablillas de arcilla, utilizando un palo fino en forma de clavos o cuña para escribir. ¿Adivinaste? Correcto, corresponde a la escritura cuneiforme de los sumerios. Ahora pasemos a la pregunta en cuestión, que nos dice, en relación a la escritura cuneiforme que vemos en la imagen, es correcto señalar que, número 1, con su invento dio paso al término de la prehistoria y el comienzo de la historia de la humanidad. Número 2, fue un tipo de escritura desarrollado por los egipcios y más tarde por China e India. Y número 3, como se llamó de esa manera por los signos que tenían en forma de clavos o cuñas. Y la alternativa correcta es 1 y 3, ya que la escritura de tipo cuneiforme se desarrolló en la región de Mesopotamia. Fue llamada así por la forma de cuña que tenían sus casi 700 signos. Fue la primera escritura de la humanidad. Era muy compleja, lo que hacía de los escribas personas destacadas en la sociedad. Aunque nació de la necesidad de llevar cuentas, permitió registrar leyes, el saber científico y desarrollar la literatura. Además, este tipo de escritura es el más antiguo del que se tenga registro, por lo que marca el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 9, que nos señala: ¿qué elementos permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad? Número 1, nos señala el asentarse en población en las cuencas de los grandes ríos. Número 2, de los excedentes de la agricultura se desarrolló el comercio y la jerarquización de la sociedad. Número 3, al aumentar la población surgieron las grandes ciudades y con ellos los primeros oficios. Y número 4, se desarrollaron las primeras leyes para dar paso al surgimiento de la escritura y sistemas de cálculos. Y la alternativa correcta es 1, 2 y 3, ya que las primeras leyes fueron creadas posterior al surgimiento de los sistemas de cálculo y la escritura. Ejemplo de ello es el famoso código del rey Hammurabi, el primer conjunto de leyes de la historia cuya orientación jurídica se fundamentaba en promulgar justicia, poner en orden la tierra y procurar el bien del pueblo, siendo escrita en el 1750 a.C. Ahora, como dato curioso, el código de Hammurabi también se conocía como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, la número 10, en la que usted tenía que analizar el siguiente esquema, en el que aparecen como elementos en común la lengua, la costumbre y la religión. Y la pregunta en cuestión nos dice, ¿a qué elemento de la civilización griega hace referencia el esquema? Y la alternativa correcta es la Hélade, ya que los griegos se encontraban divididos en numerosas ciudades-estado. A pesar de esta división política, tenían un estilo de vida similar y compartían una serie de elementos que los identificaban y los hacían sentirse parte de una unidad cultural, como lo es el idioma, la religión, las costumbres y una historia en común. Todo esto constituía parte de la Hélade. Por esa razón, los griegos se proclamaban helenos. Pasemos ahora a las siguientes preguntas, la número 11 y 12, que tiene como base el siguiente texto, que nos dice lo siguiente: tenemos un régimen político que no copia las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de otros, somos un modelo a seguir. Su nombre, ya que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, era democracia. En los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de posición social al mérito personal, conforme al prestigio que tiene cada ciudadano en su actividad. Y tampoco nadie, por motivos de pobreza, encuentra obstáculos provenientes de la oscuridad de su condición social si está capacitado para presentar su servicio a la ciudad. Y esta fuente se sacó del discurso de Pericles en el año 431 a.C. Pasemos ahora
a la pregunta número 11, que nos dice: ¿cuál es la visión de la ciudad de Atenas en cuanto a la democracia? Y la alternativa correcta es orgullosa por ser un modelo a seguir y ser un gobierno de la mayoría, ya que, como lo pudimos apreciar en las clases sobre la civilización griega, vimos el desarrollo político de Atenas y su sistema democrático, el cual logró su mayor esplendor durante el periodo de Pericles, en el siglo V a.C., siendo practicada de modo directo por todos los ciudadanos, quienes se reunían en la Eclesia para participar del gobierno de la polis. En el sistema de gobierno de Atenas, todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a ocupar cargos públicos. El acceso a gran parte de ellos se hacía por sorteo, como forma de que todos tuvieran la oportunidad de participar en las instituciones de gobierno. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 12, que nos dice: ¿qué ventajas ofrece el sistema democrático ateniense? Número 1. Gobierno de la mayoría ciudadana. Número 2. Se basa en la igualdad de los ciudadanos. Y número 3. No existe ningún tipo de exclusión social. Y la alternativa correcta es solo 1 y 2, ya que las ventajas del sistema democrático ateniense la podemos apreciar en un gobierno de la mayoría ciudadana y en la igualdad de las personas que eran consideradas ciudadanas. Pero el gran defecto de este sistema era la exclusión social, imposibilitando a la mayoría de los habitantes de Atenas poder participar en las decisiones de la ciudad, por lo que la categoría de ciudadano estaba restringida a un grupo minoritario compuesto solo por hombres. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 13, en la cual usted debía analizar el siguiente gráfico, que muestra el porcentaje de ciudadanos y no ciudadanos en Atenas. ¿Listo? Ahora pasemos a la pregunta en cuestión, que nos dice: ¿qué se puede concluir del gráfico de representación de la democracia de Atenas? Y la alternativa correcta es: la condición de ciudadano se limitaba a una pequeña parte de los habitantes de Atenas, ya que la democracia ateniense podía ser practicada de forma directa por sus ciudadanos, debido al reducido número de estos. En los tiempos de Pericles, la polis llegó a contar con unos 300.000 habitantes, y solo una mínima parte de ellos cumplía con los requisitos para ser ciudadano. Como pudiste apreciar en el gráfico, en la antigua democracia ateniense eran mucho más los que estaban imposibilitados de participar en la vida de la polis, como fue el caso de las mujeres, los metecos o extranjeros y los esclavos. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 14, que nos dice: entre los rasgos fundamentales del territorio donde se desarrollaron los griegos encontramos: 1. Relieve montañoso. 2. Cercanía al mar. Y número 3. Clima agradable de la zona. Y la alternativa correcta son todas, ya que en términos generales esta región del Mediterráneo oriental se caracteriza por un paisaje en el que predominan las montañas que encierran pequeños valles y por la escasez de tierras planas. Además, presenta un clima templado cálido, como es el que tenemos acá en Santiago, que es de tipo mediterráneo, cuyas lluvias invernales alimentan sus ríos que, debido al tipo de relieve, son torrentosos y de corta extensión. El mar, espacio fundamental de este paisaje, es accesible y de fácil navegación en las épocas cálidas, condición que favoreció a los griegos por la existencia de numerosas islas. Y por último, pasamos a la última pregunta, que nos señala: con respecto a la polis, es correcto señalar que, número 1, salvo los casos de Atenas y Esparta, su extensión territorial no era grande. Número 2, cada una había desarrollado sus propias leyes para regular la vida de sus habitantes. Y número 3, la organización política basada en la democracia era la misma en todas las polis. Y la alternativa correcta es solo 1 y 2, ya que las polis contaban con una extensión territorial parecida, salvo Atenas y Esparta, que eran las más grandes, y también sus propios marcos normativos para regular la vida en común, estableciendo leyes que fijaban los derechos y obligaciones de sus habitantes. Pero, con respecto a la organización política, era distinta en cada polis, aun cuando tenían un rasgo en común de basarse en los deberes y derechos de los ciudadanos, quienes tenían grados variables de acceso a las instituciones de gobierno, siendo las más comunes la monarquía, el gobierno aristocrático, la tiranía y la democracia. Antes de terminar la presente revisión, unas palabras de reflexión.
Recuerda que el estudio constante y sistemático es el mejor camino para adquirir nuevos conocimientos y mantenerlos en el tiempo. La construcción del aprendizaje es también parte de tus deberes como estudiante de la escuela Ana Frank. Por último, el camino a un mejor futuro comienza con una buena preparación escolar para alcanzar los conocimientos que te permitirán triunfar en tus proyectos. Y con esto damos por terminada la presente revisión. Recuerda que el respeto es la base de toda transformación social, cultural e incluso histórica, por lo que sin respeto no hay futuro. Hasta la próxima. Adiós.